1700, un mes antes de su muerte y al no tener descendientes directos, Carlos II legó el trono de España y de todo el imperio español a Felipe de Anjou, nieto de su hermana María Teresa, esposa de Luis XIV, rey de Francia. La otra posibilidad de legado hubiera sido el archiduque Carlos de Habsburgo, hijo de su otra hermana Margarita, que estaba casada con el emperador Leopoldo I. El nuevo rey Felipe V, primer soberano Borbón de España, tenía 17 años y se había educado en Versalles bajo la omnipotente mirada del Rey Sol. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por la protección de su influyente abuelo y por la guerra contra los partidarios del archiduque Carlos, que duró más de 15 años. Felipe V inició la modernización del Estado para convertirlo en una monarquía absoluta que pudiera competir en todos los aspectos con las de su entorno europeo. Para conseguir la centralización política, anuló los fueros y privilegios de Valencia, Aragón y Mallorca, y en 1716 los de Cataluña, una vez terminada la Guerra de Sucesión. Solo mantuvo los de Navarra y el País Vasco. En 1718 se derogó el decreto de Felipe II y los súbditos pudieron salir al extranjero para adquirir nuevos conocimientos e incluso estableció pensiones de estudio. También dispuso que se fundase la Librería Real y las academias de la lengua, de medicina, de farmacia, de historia y las nobles artes de San Fernando. En Sevilla se agregó un profesor de botánica a la Real Sociedad Médica. Los miembros de la sociedad leían y discutían las obras de la medicina moderna. En Barcelona se creó la Academia de Ingenieros Militares. La Casa de Contratación de Sevilla se trasladó a Cádiz, donde se concentró todo el comercio indiano y su puerto se convirtió en el más importante del viejo continente. Allí se creó la Escuela de Guardiamarinas, donde se formaron algunos de los más eminentes matemáticos y astrónomos. A España llegaron oleadas de nuevas teorías científicas y de nuevos inventos, muchos de ellos aplicables a la navegación. Hasta entonces, la falta de métodos para calcular la longitud hacía que este valor fuera siempre aproximativo y la posición de las costas bastante aleatoria. El método del cálculo mediante las distancias lunares y el invento de los cronómetros palió en gran medida este problema. Los viajes científicos siempre habían sido asuntos privados entre comerciantes y marinos, pero todo cambió cuando se les dio a los oficiales de marina una formación científica más avanzada. La política económica de la corona se basaba en la extracción de metales preciosos de las colonias, para lo cual era preciso un gran desarrollo de la navegación, no solo para el transporte, sino también para la protección de los barcos ante los ataques piratas, instigados en gran medida por los ingleses que pretendían entorpecer el tráfico de mercancías. Los navegantes dispusieron de embarcaciones más sólidas. Los cascos se reforzaron con estructuras metálicas y se forraron con placas de cobre. El velamen también se modificó, permitiendo navegar a barlovento y maniobrar con más amplitud. La exhibición del globo aerostático de los hermanos Montgolfier se vivió como una fiesta. D'Alembert comienza a recopilar los trabajos para la enciclopedia, una obra destinada a recoger y divulgar todo el saber de la época desde el punto de vista de la ideología ilustrada radical. El ideal de la Ilustración era dominar la naturaleza con la razón. Una formación natural y una educación humanista garantizan el progreso, la fraternidad humana y la eterna paz, así como la felicidad individual unida a la prosperidad general. Denis Diderot colabora también en la ejecución de esta magna obra, que se asienta sobre el materialismo, el ateísmo y la creencia en el progreso de la técnica, los tres pilares de la Ilustración. Pero el precursor de la Ilustración fue Voltaire, famoso por su ironía y que con brillante estilo atacó a la religión y a la Iglesia en nombre de la razón.
Otro enciclopedista importante fue Jean-Jacques Rousseau, que elabora una crítica de la cultura que desborda el planteamiento racionalista y da más valor al sentimiento. Su pensamiento social influyó poderosamente en la Revolución Francesa, ya que propugnó que las leyes y la soberanía solo podrían emanar del pueblo. A partir del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz en 1720, la ciudad se convirtió en el escaparate de América en Europa, y la Academia de Guardiamarinas era un foco de cultura, en la mayoría de los casos heterodoxa. Dos jóvenes oficiales de la Academia, Antonio de Ulloa y Jorge Juan y Santacilla, fueron seleccionados para incorporarse a una expedición a Quito financiada por el Estado francés. El objeto de la expedición era medir el meridiano cero para conocer si la Tierra era achatada o alargada por los polos. Los oficiales españoles tuvieron una actuación distinguida, pero lo más importante fue la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos científicos al lado de sus compañeros y maestros, Charles-Marie de la Condamine, Pierre Bourget y Louis Gaudin. A su vuelta a España escribieron relación histórica del viaje a la América Meridional y, por encargo del Marqués de la Ensenada, Noticias secretas de América, donde exponían el verdadero estado de las colonias de las Indias y los abusos cometidos con los indígenas. En Cádiz, Jorge Juan, que llegó a ser director de la Escuela de Guardiamarinas, organizó junto a Godin, Carbonell y Virgili la Asamblea Amistosa en Literaria, donde se reunían todos los jueves expertos y aficionados a la ciencia moderna con el fin de leer y discutir memorias escritas por sus miembros y de difundir los nuevos inventos y sus aplicaciones a las ciencias. A la muerte de Felipe V en 1746 le sucede su hijo Fernando VI. Por esas mismas fechas, el naturalista sueco Carl Linné había revolucionado el mundo de la botánica con la publicación de un nuevo sistema de clasificación, el sistema sexual. En los últimos años, al descubrimiento de nuevas plantas europeas, se sumaron multitud de otras que provenían de las expediciones que se hacían por todo el mundo. Era urgente adoptar un sistema botánico que fuera operativo y que se aplicase con cierta facilidad. Las clases y órdenes que ideó Linné, basadas en los estambres y los pistilos, ofrecían un medio fácil y seguro para clasificar las plantas y para volverlas a encontrar. También sistematizó la clasificación binaria. Cada planta tenía un nombre con dos palabras, la primera para el género y la segunda para la especie. El dibujante de plantas, Georges Dionys Heret, contaba que comprendió el sistema sin ninguna dificultad e incluso dibujó una tabla que publicó y vendió a casi todos los botánicos de Holanda. Linné declaró que en un país tan cultivado como España existía una gran barbarie botánica, pues la mayoría de su rica flora era desconocida en el resto del mundo. En 1750, el embajador español en Estocolmo le pidió que recomendara a un estudiante para investigar la flora de España. Linné eligió a Per Loeffling, de 21 años, uno de sus discípulos más queridos. Loeffling llegó a Madrid en octubre de 1751. Con su encanto personal y su modestia, se ganó el cariño y la confianza de los botánicos locales. Durante 2 años recogió en los alrededores de Madrid más de 1.400 plantas distintas. Le escribía regularmente a su maestro, mandándole herbarios, dibujos y descripciones de todas ellas, y dándole noticia de sus contactos con los botánicos españoles. Usted no podrá creer lo bien recibidas que han sido sus obras por acá, de las cuales antes de mi llegada no se tenía noticia alguna. La breve descripción de los caracteres en el sistema les ha contentado mucho, de modo que yo, solo por esta novedad, hubiera sido bienvenido.
En 1754, Loughlin viajó hasta Cádiz para incorporarse a la expedición que, bajo el mando de José de Iturriaga, tenía que determinar las posesiones españolas en la línea fronteriza con las portuguesas de Sudamérica. En la casa del cónsul de Suecia, en Cádiz, vio por vez primera un drago, que luego volvería a reencontrar a su paso por Canarias y del que dio cumplida noticia a su maestro. La expedición zarpó del puerto de Cádiz el 15 de febrero de 1754 y durante la larga travesía por el Atlántico, Loughlin se dedicó a dar clases de botánica a los 2 ayudantes y a los 2 dibujantes que pusieron a su servicio. Llegaron a Cumana, en Venezuela, el 11 de abril. En la zona del río Orinoco, recogió unas 600 especies de plantas, de ellas 30 eran nuevos géneros y 250 eran desconocidas para Linné. Los 2 dibujantes que tenía asignados se dedicaron a dibujar todos los peces y plantas que se ponían a su alcance. Al cabo de 4 meses, enfermó de fiebres intermitentes y falleció en el año 1756. 2 años después de su muerte, Linné publicó en Estocolmo Iter Hispanicum. Esta obra es apenas un reflejo de lo que pudo ser si Loughlin hubiera podido completarla. Durante el tiempo que Loughlin estuvo en España, envió a su maestro una gran cantidad de semillas, de herbarios y de dibujos con descripciones de las plantas españolas. Linné le prometió que siempre que citara una planta descrita por él, le respetaría la propiedad intelectual, y cumplió su promesa, ya que multitud de plantas de España llevan el nombre de Loughlin. Si me refiero en algún sitio a ese país, será con el nombre y autorización de usted, pues nunca le he de perjudicar, sino honrarle como debo. Con los materiales recibidos, Linné confeccionó esta obra como homenaje a su más querido apóstol y se la dedicó a Fernando VI, que la había hecho posible. La ciudad de Cádiz seguía floreciendo al amparo del comercio con América. Los países más importantes abrieron consulados en el puerto, así que en la ciudad residían genoveses, hamburgueses, franceses, ingleses, imprimiendo un aire cosmopolita que era raro en el resto de España. En este ambiente nació en 1732 José Celestino Mutis, en el seno de una familia dedicada al comercio del libro. Los años de formación de Mutis se beneficiaron del ambiente cultural de Cádiz, promovido sobre todo por Jorge Juan, que convertido en un brillante astrónomo se dedicaba a difundir los últimos descubrimientos e inventos. Mutis estudió en el Colegio de Cirugía de Cádiz, en la primera promoción de médicos cirujanos de España. El colegio había sido fundado por Pedro Virgili, con el fin de atender las necesidades de la Marina española. La estructura del colegio incluía anfiteatro anatómico, jardín botánico, biblioteca y un moderno laboratorio de física. Mutis también cursó los estudios de medicina en la Universidad de Sevilla. Esta universidad permanecía arraigada en la lectura y memorización de los textos de Galeno, pero en Sevilla también existía la Real Sociedad de Médicos, donde se leían y discutían las obras de la medicina moderna, se practicaban disecciones y se investigaba en farmacología botánica.
principios de junio de 1757 se trasladó a Madrid. Ejercía de catedrático de anatomía teórico-práctica y, recomendado por Virgili, se convirtió en médico de cámara de la corte. En Madrid descubrió su verdadera vocación asistiendo a las clases del Jardín Botánico de Migas Calientes. Por real orden de Fernando VI, se había fundado este jardín en 1755. José Quer, autoridad científica y seguidor incondicional del antiguo sistema de clasificación botánica ideado por Tournefort, fue nombrado primer profesor. Mutis se mantuvo a una prudente distancia, ya que era un admirador de Linné y siempre clasificó las plantas con su sistema. El 10 de agosto de 1759 moría en Madrid el rey Fernando VI. Dejaba como sucesor a su hermanastro Carlos, rey de las dos Sicilias, desde hacía 25 años, y que era hijo de Felipe V y de su segunda mujer Isabel de Farnesio. La noticia de la muerte llegó al Palacio de Nápoles un día después de que la reina María Amalia sufriera un accidente al caerse del caballo mientras cazaba con su marido, gran aficionado a este deporte. Parece que eso influyó en su muerte unos meses más tarde. Carlos III tenía 53 años y se sabía que era un gobernante reformista. A pesar de ser un ferviente católico, tuvo problemas con la Iglesia en Nápoles porque pretendió elaborar un censo de sus bienes. La Iglesia se valió hasta de una erupción del Vesubio para demostrar que la medida no era del agrado de Dios. Durante la espera ejerció de regente la madre de Carlos, Isabel de Farnesio, que durante el reinado de su hijastro Fernando había permanecido confinada en el Real Sitio de San Ildefonso, ya que le gustaba demasiado intervenir en los asuntos públicos y no siempre de forma discreta. Entre las muchas decisiones que tuvo que tomar el nuevo rey, fue la de nombrar a Pedro Mesía de la Cerda virrey del nuevo reino de Granada. José Celestino Mutis formaba parte de su comitiva, encargado de cuidar de la salud del virrey y de su familia durante el viaje y la permanencia en América. Mutis aceptó este cargo a cambio de que al llegar a Nueva Granada se le otorgara una comisión científica. Después de mes y medio de travesía por el Atlántico, el barco atracó en el puerto de Cartagena de Indias. Tras tomar un descanso, emprendieron viaje hacia Santa Fe de Bogotá, donde fueron recibidos con gran pompa. La capital era una pequeña villa con 17.000 habitantes y carecía de biblioteca pública y universidad, pero el país, que comprendía lo que es hoy Ecuador, Colombia y Venezuela, era un sueño para un botánico. Así lo describía casi un siglo más tarde el viajero Charles Saffré. Árboles de mediana talla que surgen de la espesura, cactus, bromeliáceas y gramíneas forman una primera bóveda compacta de donde escapan graciosos ramos de palmera. De trecho en trecho, los cedros y los laureles, grandes árboles de tronco liso, se elevan orgullosamente. Por todas partes se ven flores. Las hay de color púrpura, amarillas, moteadas. Unas se abren solitarias o por grupos. Otras caen en forma de guirnaldas, de racimos o de umbelas, y en ellas se posan el escarabajo de color de oro, las moscas de brillantes tintes y las aterciopeladas mariposas. En los árboles se ostentan gigantescas orquídeas con sus formas enigmáticas, imitando las de un ave, de una urna o de un insecto. Por todas partes se aspiran perfumados efluvios y los cantos melodiosos y los rumores del bosque nos anuncian siempre la vida.
Esto era el paraíso para un naturalista, pero José Celestino Mutis aún había de pasar por diversos avatares antes de poder desarrollar su verdadera vocación.